Salut, ¿ça va? Estamos ahora en la clase número 31, en la cual vamos a hablar sobre el futuro del indicativo. Yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ellos comerán, sí, así es, vosotros comeréis, sí. Entonces ahora nosotros empezamos a hablar sobre el futuro del indicativo en francés, ahora. Así es que hay que tener mucha atención. Esta se forma, bueno, es verdad, súper fácil. Esta se forma, este se forma con el infinitivo del verbo, agregándole las funciones, las siguientes terminaciones según la persona. Por ejemplo, je, el verbo al infinitivo, y después se le agrega el ai, as, a, on, et, on. De ese ejemplo, por ejemplo, des ejemplos, des exemples, par exemple, por ejemplo, tenemos el verbo trouver, que es el verbo encontrar. Yo encontraré, je trouverai, tu trouveras, il trouvera, nosotros, nosotros, n'importe quoi. Nous trouverons, vous trouverez, ils, elles trouveront. Por ejemplo, también podríamos con changer, que es cambiar. Je changerai, tu changeras, tu changeras, tu changeras, il, elle, on changera, nous changerons, vous changerez. A ver, algo me confundí aquí. ¿Por qué hay una R? No, no, no. Cargar. No, no, no. Voy a dejarlo con el verbo. Cuando está con R, quiere decir el cargar. Disculpen, problemas técnicos, mode on. Ahí está. Je changerai, tu changeras, il changera, nous changerons, tu changeras, tu. Hay que marcar bien. Vous changerez, ils, elles changeront. Después, emporter. Quiere decir llevar a casa. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y tú te piden, ¿est-ce que voulez-vous l'emporter? Pour emporter quiere decir para llevar a la casa, para aportar a la casa. Cuando tú vayas al McDonald's y tú pides algo para llevar a la casa, je veux pour emporter, llevar a la casa. J'emporterai, je llevaré. Tu emporteras. Il, elle, on emportera. Nous emporterons. Vous emporterez. Il, elles emporteront. Eso es entre los verbos del primer grupo. Bien, pero una vez más, el ataque de los verbos irregulares en la cual... No. Ok. Faire. Se le agrega la terminación, se le saca la terminación y se le agrega. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Como ven, aquí cambia a i y se transforma en e, e. Otro verbo, aller, j'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront, ils iront. Venir, je viendrai, tu viendras, il, elle, on viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Être, je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, ils seront. Bueno, es por eso que yo tuve la gentileza de mandarle a todos los videos este pequeño programa que lo tengo aquí que se llama conjugación. En este programa, permiso, tú puedes poner, por ejemplo, un verbo que yo conozca, abandonar, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, todas las conjugaciones del futuro simple, el futuro anterior. Esto, bueno, obviamente hay tiempos que no hemos visto que los vamos a ver ahora en los siguientes grupos, en los siguientes videos. Y ahora, por ejemplo, el pasado simple y también con las funciones del subjuntivo y el indicativo. Ahí.
Súper fácil el programa, no requiere internet, pesa poco y es gratis. Eso solamente es para las conjugaciones. Ok, entonces ya, esto se los dejo ahí y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima y vamos a ver otro curso sobre el futuro. Chao.